Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo una porción de las escrituras que en hebreo lleva por nombre Nitzavim y que le he titulado en esta ocasión, Cambiar no es suficiente. La palabra de Dios nos dice que somos estrellas y somos arena y vamos a hablar acerca de esto. Pero en cuanto al cambio, comencemos con esta historia. Alex era un joven muy prometedor en la universidad, no solamente por ser un alumno destacado, sino que además él era el líder del equipo de fútbol allí en su universidad. Durante alguno de los partidos, él sufrió una falta muy fuerte que lo obligó a dejar de jugar el resto de la temporada. Y así Alex se ausentó no solamente de las canchas, sino también de su dedicación en el estudio. Algo había sucedido. Y aunque las terapias de rehabilitación fueron muy efectivas, cuando llegó el momento de regresar, cuando él ya estaba listo para regresar a las canchas, Alex no se presentó ni siquiera a los entrenamientos. El entrenador, bastante experimentado, lo enfrentó, lo miró a los ojos y le dijo con un tono bastante amable, bastante cálido: Alex, tienes miedo de regresar, ¿es verdad? Alex asintió con la cabeza, se sentía muy apenado de que algo lo estuviera deteniendo. Y es que es cierto, las cosas habían cambiado. Ya había cambiado su situación, él había sanado de su lesión, ya había cambiado, él estaba listo verdaderamente para hacer lo que él sabía hacer. Sin embargo, aquí él tenía miedo. Y la pregunta en el aire: ¿era necesario regresar? La palabra de Dios nos habla de arrepentimiento. Y el arrepentimiento para algunos es un cambio de vida. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, como lo vamos a hacer el día de hoy, nos damos cuenta que un cambio no es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentimiento no significa cambiar. La palabra arrepentimiento, que viene del hebreo shuv, significa regresar. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 30, desde su versículo 9, dice así: Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeciereis a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos, que están escritos en este libro de la ley, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Efectivamente, ahí en volver es la palabra shuv. Versículo 11. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. No está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar para nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Este pasaje en particular de Deuteronomio capítulo 30 está muy ligado a uno allá en Romanos, en la carta a los Romanos, que por cierto mi madre me hacía recordarle frecuentemente porque era uno de sus versículos favoritos. Porque cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta era una de las escrituras más
más queridas por mi madre cuando ella vivía, y bueno, pues obviamente la tenía inclusive por varios lados de la casa. Pero nuestra historia nos centra en un joven que se llama Alex y que para él le era muy sencillo regresar. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era. Él era un buen estudiante y también él era un buen deportista. Y para él era claro que regresar, solamente que tenía miedo. Si nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, entendemos más qué es el arrepentimiento, que es regresar, no simplemente cambiar, y sabemos a dónde tenemos que regresar, nos sería tan fácil y tan claro dar ese paso de valentía como el que dio Alex en nuestra historia. En primer lugar, ¿a dónde regresar? Recordemos que la palabra del Señor nos muestra a todos los descendientes en la fe, hijos de Abraham, ¿sí? Y esto te incluye a ti y a mí. A todos los que somos descendientes en la fe de Abraham, somos sus hijos, nos da con claridad al menos dos identidades. Una de ellas es que somos estrellas y la otra es que somos arena. El texto bíblico dice así: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amigos, somos como las estrellas del cielo. Efectivamente, esa es parte de nuestra identidad y tenemos que considerarla para arrepentirnos, es decir, no solamente para cambiar, sino para regresar a nuestra identidad. La segunda característica es que somos arena, y esto lo dice Génesis. Vamos al texto bíblico. En Génesis capítulo 32, 12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Qué impresionante que Dios le haya dado a nuestro padre Abraham estas características de su descendencia, ¿sí? No los encajonó en alguna bandera de alguna nación, tampoco en una ideología o una religión, sino que le dijo que su descendencia tendría estas características. Así es, amigos. Una parte de nuestra identidad es que somos estrellas, así como el Señor se lo prometió a nuestro padre Abraham. ¿Y qué podemos decir acerca de las estrellas? Bueno, pues muchísimas cosas, pero hoy tomaremos estos datos. Existen, al menos en nuestra galaxia, un número aproximado de 100,000 millones de estrellas. Yo sé que esa cantidad pues es muy grande, nos cuesta mucho trabajo siquiera dimensionar ese tipo de cantidades, y mucho más cuando entendemos que el ser humano, gracias a la tecnología el día de hoy, no solamente puede observar nuestra galaxia, es decir, la Vía Láctea, sino que puede observar muchas más. ¿Cuántas? 2 billones de galaxias más pueden ser observadas por el ser humano el día de hoy, cada una con sus miles de millones de estrellas. Así que cuando Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas que no las puedes contar, no le estaba diciendo ninguna exageración. Las estrellas en verdad es una de las cosas que no se pueden contar, y su cantidad no es el aspecto más notable, al menos en esta clase el día de hoy, sino más bien su brillantez y su permanencia. Así es, las estrellas son brillantes y son permanentes. Pero en cuanto a ti y en cuanto a mí, ¿por qué dice la Biblia que somos estrellas? ¿Será que brillamos mucho? No. Veamos qué dice la Biblia acerca de las estrellas. Las estrellas son todos aquellos que instruyen a otros con la palabra de Dios. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si tú, al igual que un servidor, eres una persona que ama la palabra del Señor, que le gusta conocerla y sobre todo que le gusta también compartirla, porque para eso el Señor nos las ha dado, es que tú también estás claro en tu identidad como una estrella que ama a la palabra de Dios y que también está dispuesto a darlo, pero con esa permanencia, con esa firmeza. Resulta que, como te decía, si hay una de las cosas firmes en el universo, son las estrellas, porque su movimiento es casi
casi nulo, casi nulo. Y así es un buen maestro de la palabra del Señor. No se mueve en sus convicciones, ni en sus ideas, ni en sus doctrinas por aquí y por allá, sino que permanece firme, pero basado en lo que dice las Escrituras. Eso es lo que hace un buen maestro de la palabra del Señor. No cambia las Escrituras, no dice otra cosa, no va con las modas doctrinales, sino que permanece siempre en lo que dice la palabra del Señor. Además, la palabra estrella en el hebreo viene de la palabra kavá, que significa quemar o arder. Y efectivamente, una estrella es un cuerpo incandescente allí, hermoso, brillando en el cielo. Sin embargo, los maestros de la palabra de Dios son aquellos que arden en su corazón por la palabra del Señor. En una ocasión, unos discípulos del Señor, caminantes a la ciudad de Emaús, se expresaron de Jesucristo cuando Él les enseñaba la palabra de esta manera. Lucas capítulo 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así es, mi amado. Un buen maestro de la palabra del Señor arde por dentro y también hace arder a otros con las Escrituras. El día de hoy, la iglesia no necesita un simple cambio en cuanto a la predicación y la enseñanza de la gente, sino necesita un regresar a entender que somos estrellas para el mundo. Somos personas que enseñan la palabra de Dios y no otra cosa. No es que estén mal los mensajes motivacionales, aquellos que toman algunos versículos por aquí y por allá de manera aislada, sino que la iglesia hoy necesita regresar, necesita un teshuvah, un arrepentimiento, no un cambio, no solamente un cambio, sino un regreso a las Escrituras, de tal manera que pueda ser la iglesia una estrella para el mundo. Pero la segunda identidad que se le dio a la descendencia de nuestro padre Abraham es que seríamos como la arena. Así es, seríamos como la arena. ¿Qué características tiene la arena? La arena es un material muy abundante en el universo y se compone de granos muy diversos. Se utiliza también para las más diferentes cosas. Por ejemplo, se utiliza obviamente para hacer grandes construcciones o también se utiliza para hacer un exfoliado en la piel de las personas y así conseguir una cierta renovación en la piel. La arena puede manejarse de muchas maneras, puede fundirse, puede inclusive usarse para medir el tiempo. ¿Te acuerdas de esos relojes de arena? Pero hay algo muy interesante que a mí me llama la atención en esta ocasión de la arena. La arena puede manejarse tanto de manera sólida, pero también funciona como si fuera un líquido. Inclusive se puede derramar, puede fluir, pero también puede funcionar como un gas que viaja grandes distancias sin necesitar nada más que el viento. Efectivamente, la arena tiene dos canales de transportación y uno es el agua, que representa a la palabra de Dios, y otra es el viento, que representa a su espíritu. Interesante, ¿no te parece? La arena, a diferencia de las estrellas, es un elemento al cual Dios le concedió la gran capacidad de cambiar, la gran capacidad de moverse por todo el mundo. Hoy está en el desierto del Sahara y 3-4 días más tarde está fertilizando el Amazonas en el Brasil. Y la arena tiene la capacidad de viajar y cambiar, pero sobre todo de regresar al lugar de donde salió. Tú tienes esa capacidad. Te comentaba que Alex necesitaba regresar a sus estudios como un alumno dedicado, pero también necesitaba regresar a las canchas sin miedo, a ser ese líder en el equipo y llevar al triunfo a toda su universidad, consiguiendo nuevamente trofeos. El día de hoy estamos viendo el regreso de Israel, pero no como en otros regresos. El mundo ya vio el regreso de Israel cuando regresó, por ejemplo, de Egipto. También cuando Israel regresó, por ejemplo, de Babilonia. Pero el regreso que está ocurriendo el día de hoy es un regreso que no tiene precedentes en la historia.
El pueblo de Dios está regresando en su corazón al lugar donde nació originalmente. ¿Dónde nació nuestra fe originalmente? Nació en Israel. Y vamos a ver acerca de este regreso también aquí en Deuteronomio capítulo 30. Dice así el versículo 1 y 2. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, ahí está, y regresares, la palabra shub en hebreo, en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a la voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. El día de hoy estamos viendo un regreso en esta arena, en este pueblo del Señor. Es cierto, hemos estado recibiendo a Jesús en nuestro corazón, pero el día de hoy estamos entendiendo más en recibir a Jesús, el judío, en nuestro corazón. Esta identidad hebrea de nuestro bendito Salvador está haciendo un cambio, está haciendo una verdadera revolución en el entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y es que la palabra arena en el hebreo es la palabra hol, que significa, obviamente significa arena, pero también significa concebir, significa dolor, significa volver, significa girar, también significa torbellino y significa dolor de parto. Y es que esta tierra está teniendo ya dolores de parto por el regreso de nuestro bendito Salvador, el Mesías de Israel. Cuando la arena, es decir, el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, se dan cuenta que Dios te dio la capacidad de mantenerte firme como una estrella en la palabra de Dios, pero también te dio la capacidad de moverte y de concebir nuevas cosas, de girar como un torbellino y de regresar. Cuando esto está sucediendo, es que el pueblo de Dios está regresando a la identidad de Israel. Y obviamente entra en una crisis de identidad. ¿Qué, acaso no soy gentil? Y es que ya no lo siente tan clara su identidad de gentil. ¿Qué, acaso yo también soy parte del pueblo de Israel? En fin, una serie de escrituras que siempre ha tenido a la vista cobran una nueva dimensión en sus convicciones y en su identidad. Escrituras tan cotidianas para un cristiano como estas. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y qué implica esto? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. La arena está entendiendo, los que somos arena, estamos entendiendo que estamos entrando en Israel, que antes esa ciudadanía nos era ajena, y por ello estábamos alejados de los pactos, de las escrituras, las promesas y las bendiciones de Dios. Pero que gracias a Yeshua, Jesús como lo hemos conocido, es que nosotros somos parte de Israel. Para el día que estoy grabando esta clase, el día de ayer se dio la noticia de que fue abatido el líder principal de Hezbollah ahí en el Líbano. Y aunque obviamente la muerte de cualquier persona es de lamentarse, es importante que entendamos que la paz llega cuando los enemigos de Israel son eliminados. Este líder, junto con un buen grupo de sus líderes secundarios de esta organización terrorista,
Han sido abatidos y obviamente le espera un tiempo de paz a este mundo, no sin antes recibir Israel amenazas por parte de las personas que le son filiales, que le son simpatizantes a Hezbollah. Lo mismo está sucediendo en la parte sur de Israel, allá en Gaza, con Hamas. Lo que me llama la atención es que el día de hoy el cristiano está viendo que su identidad está siendo sacudida como ese hol, como esa arena. Y tenemos que no solamente buscar cambios en nuestra vida, sino un verdadero arrepentimiento, porque el cambio no es suficiente. Arrepentirse del hebreo shuv significa regresar, significa volver, significa regresar a tu identidad. Y existen muchos Alex por allí que están teniendo miedo de regresar a su identidad en Dios, a su identidad original en Israel. Te invito a que medites en esta enseñanza, a que la compartas a aquellos que la necesiten y que ores junto conmigo por la paz de Israel. El Señor te bendiga, Dios Todopoderoso haga grandes cosas en tu familia y en tu casa. Nos vemos en el siguiente estudio. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.